superficial a través de un análisis espectral. Bien, como introducción les hablo rapidito así sobre el cambio climático, ¿no? El cambio climático son modificaciones en diferentes patrones que tienen diferentes efectos a lo largo del mundo, ¿de acuerdo? En toda parte del mundo. Efectos y cambios en qué? En precipitación, en cuestiones, por ejemplo, sobre conductas de biodiversidad, migración de especies, corrientes marinas, cuestiones de vientos, todo ese tipo de cosas se ven afectadas por el cambio climático. Muy bien, el cambio climático puede ser a un nivel global o a un nivel regional. ¿Por qué? Porque tenemos climas en grandes extensiones territoriales, pero también tenemos microclimas, que es la parte de esta investigación. Y en esta investigación nosotros asociamos el uso de suelo a los efectos que tiene como cambio en la temperatura en los microclimas de esa región. ¿Por qué? ¿Por qué el uso de suelo? Uno de los principales factores, elementos que contribuyen a la temperatura, que es uno de los elementos que se ven alterados por un cambio climático, es la radiación solar. Si la radiación solar aporta de manera significativa de distintas maneras a que se dé una temperatura en un lugar. ¿Y está en función de qué? Del medio. ¿De acuerdo? La cantidad de la energía solar que llega a una zona, a un área determinada, gran parte de esa energía se absorbe, una se refleja, una se refracta y se transforma y ocurre infinidad de procesos con esa energía solar. Ok, pues bien, en este caso, en esta investigación, nosotros asociamos el uso de suelo, es decir, ¿qué hay en esa situación? ¿Qué pasa con esa energía que llega en esa situación, en ese lugar determinado, en este caso en el área de estudio, y el efecto que tiene la temperatura? La temperatura, que es uno de los factores que contribuye a que exista un microclima como tal, ¿de acuerdo? Ok, un poquito de antecedentes sobre cambio de uso de suelo, por ejemplo, algunos estudios sobre el cambio de la cobertura y el uso de suelo proporcionan la base para conocer las tendencias de procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de biodiversidad en algunas regiones determinadas. ¿De acuerdo? En este caso lo estamos asociando a la temperatura. Aunque existen eventos naturales, tales como los huracanes, que propician variaciones en la cobertura natural, es decir, un cambio de uso de suelo en diferentes circunstancias de manera natural, está bien sabido y bien probado que las actividades humanas son las que han convertido el principal desencadenador de la transformación de los ecosistemas, que está asociado a estos cambios, ¿de acuerdo? Ok, ¿cuál fue el objetivo de esta parte dentro de la investigación? Estimar la temperatura superficial, calcular la temperatura superficial que provoca la zona urbana y la zona rural dentro de un valle, el área de estudio que fue el Valle de Guasave, y asociarlo con los efectos en el cambio de uso de suelo. Bien, ¿qué metodología utilizamos? Bien, pues nosotros utilizamos una imagen satelital del satélite Landsat 8 TIRS para una imagen del periodo de verano del 2017. Se utilizó el software Idrisi Selva para procesar esa imagen satelital. También se tomó en cuenta el porcentaje de nubes y se seleccionó en este caso imágenes satelitales que presentaran el menor índice de error. Por ejemplo, en el caso de las fotografías de satélite, las imágenes de satélites, las nubes representan un error, porque al final de cuentas, ¿cómo funciona? Los satélites, dependiendo si es pasivo o activo, al final de cuentas es energía que captan de regreso que llega a una superficie. Hay una energía que llega al suelo, una parte que se regresa y el satélite la capta. Entonces, una nube en medio de esa distancia, de ese transcurso de energía, pues causa problemas, ¿de acuerdo? Entonces, fue una de las condiciones y características que se tomó en cuenta para seleccionar la imagen y el periodo. Sobre todo que fuera el periodo de verano, porque estamos asociando a temperaturas, y en verano, pues es cuando se presenta mayor temperatura. Ok, se procesó la imagen, se descargó a través del Earth Explorer del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ahí se descargó la imagen y aquí está el área de estudio. Se trabajó principalmente con el Valle de Guasave, no la zona costera, ni la parte del Golfo, ni la zona serrana, porque las condiciones son distintas. Hablaba al principio sobre microclimas. Ok, son una serie de factores que determinan que exista un microclima en cierta región. Tratamos de tomar esta área nada más como área de estudio que presenta más o menos características homogéneas. Es un valle, tiene cuerpos de agua, diferentes usos en ese mismo valle, pero nos alejamos nosotros de esta zona y de esta zona. ¿Por qué? Porque les decía, hay factores como por ejemplo en el caso del Golfo, el cuerpo de agua tiene diferente capacidad de absorción de energía, y aquí existe lo que se le llama como un forzamiento térmico, entre otros procesos y otros fenómenos. Entonces esa parte se dejó de lado, ¿de acuerdo? Se obtuvo esa imagen satelital, se procesó, se realizaron algunas correcciones que nos permite realizar el programa Idrisi, el software Idrisi, para quitar algunos errores.
y se calculó la temperatura a través de esta ecuación, que también es parte de una metodología propuesta por Ariza en el 2003, que nos permite calcular la temperatura superficial del brillo aparente. Temperatura del brillo aparente en grados Kelvin. Así es como a través de ese procesamiento de esa imagen satelital obtuvimos la temperatura superficial. Ok, parte de los resultados. Nosotros analizamos el tipo de energía que reflectaba ese sitio, ¿de acuerdo? La reflectancia de ese sitio, de la energía que llegaba en el valle, y la asociamos a diferentes cuerpos, a diferentes usos de suelo. Por ejemplo, aquí en ese cuadrito, en el inciso A, podemos ver que lo asociamos principalmente a suelos desnudos, despoblados de vegetación, no había construcción, no era la ciudad. Algunos que fueron cuerpo de agua o con alta humedad, algunos lugares donde había alta humedad, zonas con vegetación y zonas urbanas o de alta reflectancia, que es la parte D. Si ustedes se fijan y ponen un poquito de atención, en esta parte lo que está en rojo no está en rojo acá, ni acá, ni acá, ¿de acuerdo? Que es lo que asociamos con suelo desnudo. ¿Cómo hicimos eso? Principalmente porque conocemos el área de estudio y porque hicimos un análisis de la imagen con color verdadero. Esta es la imagen. Si pueden aquí notar, aquí se encuentra la ciudad. Este es el río que pasa a un lado de la ciudad de Guasave. Y aquí está la parte que miramos mayor parte en rojo, que asociamos con suelo desnudo, que son campos agrícolas sin vegetación. En este caso pues no había ninguna siembra en ese periodo, en ese día de la imagen, ¿de acuerdo? Ok, estos son los resultados al analizar nosotros la temperatura superficial. Nosotros analizamos dos bandas de la imagen de satélite. El satélite Landsat 8 tiene distintas bandas, que es como caracteriza la energía. La energía tiene su potencia, su longitud de onda, su frecuencia, y ese tipo de energía de un punto a otro lo determina como una banda. Hay otra parte de energía de un punto a otro y es otra banda, y así sucesivamente. Pues bien, este satélite tiene dos bandas al final, que es la banda 11 y la banda 10 y la banda 11, que son bandas térmicas, que son las que nos permiten obtener la temperatura. Por lo tanto, hicimos dos mapas de esa temperatura con diferentes escalas. Si se pueden dar cuenta, la banda del sensor TIRS 10 da una escala de 27 a 39 y esta de 24 a 32. Sin embargo, la tendencia del comportamiento es similar, aunque la escala es distinta para cada una de estas bandas dentro del mismo sensor. La respuesta tiende a ser igual. La zona con mayor temperatura la presentan las zonas rojas y la de menor temperatura las zonas más oscuras o verdes. Si observan y ponen atención, aquí la ciudad que está aquí en medio no está en la zona con mayor temperatura, y aquí las zonas que asociamos a suelo desnudo, estas partes presentan la mayor temperatura, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pudimos observar y concluir en este trabajo? Principalmente la zona urbana, que es la ciudad de Guasave, el centro de la misma, algunas partes de la temperatura superficial es mayor al hacer un acercamiento y un análisis de estos lugares, que llevaron a la conclusión que los sitios dentro de la misma ciudad con mayor densidad de materiales de construcción y sin vegetación provocan un aumento de la temperatura. Es decir, dentro de la ciudad hay pequeñas partecitas que se ven en rojo, ¿de acuerdo? Que están asociadas a cuerpos donde hay vegetación en el suelo, ¿de acuerdo? Sin embargo, algo bien interesante que notamos es que de manera general, la densidad de las zonas edificadas con poca presencia de vegetación influye directamente en la temperatura superficial, sí. Sin embargo, en comparación con el suelo desnudo de las zonas agrícolas, se tiene un incremento significativo en la temperatura superficial, convirtiendo la ciudad de Guasave y zonas urbanizadas como sitios más frescos. Eso es sumamente interesante porque al final de cuentas podríamos nosotros concluir o decir así a grandes rasgos que el valle y la zona agrícola despoblada de vegetación, sin árboles, sin cuerpos de agua, es más caliente que la misma ciudad. Entonces el uso de suelo está en función de realmente lo que se está empleando. Aquí en este caso pues se usa para la agricultura. O sea, anteriormente esto pues en algún momento fue selva baja caducifolia, por ejemplo, que es principalmente la vegetación que se da por aquella región. Entonces al hacer ese cambio hay un aumento significativo en la temperatura y por lo tanto hay una influencia directa en las condiciones climáticas o los microclimas que se presentan en esta región. Sería todo.